Nunca pensé que estaría escribiendo estas palabras. Nunca creí que tendría que desnudar mi alma de esta manera. Pero a veces la vida no pregunta, no te da la opción de elegir si quieres ser protagonista de una tragedia. Simplemente sucede. Y un día te despiertas y descubres que la persona que creías tuya, que pensabas inseparable de tu piel y de tu sangre, en realidad se ha convertido en un extraño. Él se llamaba Daniel. Yo aún lo nombro en presente porque, en cierta forma, sigue viviendo dentro de mí, aunque ya no forme parte de mis días. Lo conocí en la universidad, en una tarde de otoño en la que las hojas parecían bailar para nosotros. Recuerdo que llevaba una chaqueta azul y un cuaderno lleno de garabatos. Me pidió prestado un bolígrafo, y esa pequeña chispa de coincidencia fue el inicio de una historia que en aquel momento parecía destinada a durar para siempre. Al principio todo era luz. Había algo en su mirada que me hacía sentir segura, como si el mundo no pudiera tocarme mientras él estuviera cerca. Me reía de sus bromas, incluso de las más tontas, y él adoraba la forma en que yo torcía la nariz cuando estaba concentrada. Pasábamos horas caminando sin rumbo, inventando futuros que parecían tan fáciles de alcanzar. Hablábamos de viajes, de hijos, de una casa pequeña cerca del mar. Éramos dos soñadores, ciegos, convencidos de que el amor era suficiente. Nos casamos jóvenes, demasiado jóvenes quizás, pero convencidos de que nada podría separarnos. Hubo una ceremonia sencilla, risas, música y promesas que, en ese momento, salían desde lo más profundo del alba. «Siempre contigo», me dijo. Y yo creí que esas palabras eran un hechizo eterno. Durante años, lo fueron. La rutina llegó como llega para todos, pero yo nunca la vi como un enemigo. Las mañanas preparando café juntos, las discusiones sobre quién lavaba los platos, los domingos perezosos en el sofá, todo eso me parecía parte de la magia de estar con él. Había discusiones, claro, pero al final de cada una, él me abrazaba fuerte y me decía que no podía imaginar su vida sin mí. Y yo le creía, porque yo tampoco podía imaginar la mía sin él. El cambio fue lento, casi imperceptible. Primero fueron las ausencias justificadas por el trabajo. Reuniones largas, viajes de último momento, cansancio. Yo lo comprendía, o al menos eso me repetía. Luego vinieron los silencios. Antes él solía contarme todo, sus problemas, sus alegrías, hasta los chismes sin importancia. Pero poco a poco esas conversaciones se fueron apagando. Llegaba tarde a casa, se encerraba con el teléfono en la mano y decía que estaba agotado. Yo quería creer que era solo una etapa, que estábamos entrando en esa fase adulta en la que las responsabilidades pesan más que los sueños. Pero en el fondo, algo me decía que había una grieta creciendo entre nosotros. La primera vez que dudé de verdad fue una noche en la que él volvió con una sonrisa diferente. No era la sonrisa con la que me miraba a mí. Era otra, más ligera, más viva. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que había tenido un buen día en la oficina. Lo abracé, pero mientras lo hacía, sentí un vacío extraño, como si lo estuviera sosteniendo sin realmente alcanzarlo. Comencé a fijarme en detalles. Perfumes que no eran míos impregnados en su ropa, mensajes que contestaba con prisa y luego borraba, esa manera de alejar el teléfono de la mesa cuando yo entraba en la habitación. No quería ser paranoica, me repetía una y otra vez, que eran ideas mías. Pero las ideas, cuando nacen del instinto, raras veces se equivocan. Un día, mientras él se duchaba, su teléfono vibró en la mesa de noche. No suelo revisar sus cosas, pero ese día algo más fuerte que yo me obligó a mirar. El mensaje era corto. No puedo esperar a verte otra vez. Te extraño. Sentí que la sangre me abandonaba. La pantalla se volvió borrosa y tuve que dejar el teléfono como si quemara. Cuando salió de la ducha, lo miré como si viera a un desconocido. Quise gritar, quise llorar, pero no lo hice.
Solo guardé silencio como si necesitara confirmar con mis propios ojos lo que ya sabía en el corazón. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que me decía te quiero, yo escuchaba una mentira. Cada sonrisa suya me parecía un disfraz. No sabía cómo enfrentarlo. No quería arruinar lo poco que quedaba, pero él lo notaba. Notaba mi distancia, mis ojos hinchados de tanto llorar a escondidas. Finalmente, una noche no pude más. Le pregunté directamente si había alguien más. Él guardó silencio demasiado tiempo, y ese silencio fue mi respuesta. Cuando por fin habló, lo hizo con un tono que nunca olvidaré. Sí, dijo sin rodeos, sin te abras, sin vergüenza aparente. El mundo se derrumbó en un solo instante. Quise taparme los oídos, fingir que no había escuchado, pero esas palabras quedaron tatuadas en mi mente. Sí, una simple afirmación que destruyó 10 años de vida juntos. Lo peor no fue la confesión. Lo peor fue que parecía liberado al decirlo. Como si llevara meses cargando un peso y al soltarlo por fin pudiera respirar. Yo era la prisionera, y él acababa de abrir la puerta para escapar. No recuerdo cuánto tiempo lloré esa noche. Él intentó hablar, intentó explicar, pero yo ya no escuchaba. Cada palabra suya era un cuchillo que me cortaba más hondo. Me repetía que me quería a su manera, que yo era importante, que había cometido errores, pero cuando un hombre dice sí a otra mujer, ya no hay espacio para justificaciones. Durante semanas, vivimos en una especie de limbo. Él seguía en casa, como si nada, pero yo ya no podía mirarlo sin sentir náuseas. Cada vez que se iba al trabajo, yo imaginaba sus manos en otra piel, su risa compartida con alguien más. Era una tortura constante, un veneno lento que me consumía desde adentro. Una parte de mí quería luchar, quería recuperar lo que teníamos, pero otra parte, la más sincera, sabía que ya estaba perdido. El amor, cuando se rompe de esa forma, no vuelve a ser el mismo. Puedes perdonar, sí, pero nunca olvidar. Y yo no quería vivir con fantasmas entre nosotros. Recuerdo un día en particular. Estábamos desayunando en silencio. El sonido de la cuchara contra la taza era lo único que llenaba la cocina. Lo miré y comprendí que ya no era el hombre que yo había amado. Su cuerpo estaba allí, pero su corazón ya pertenecía a otra. Y entonces lo supe. Tenía que dejarlo ir. No fue una decisión fácil. Me aferraba a cada recuerdo, a cada promesa, como quien se aferra a un pedazo de madera en medio del naufragio. Pero cuanto más me aferraba, más me hundía. La noche que le dije que quería el divorcio, me miró sorprendido, como si no lo hubiera visto venir. Quizás en el fondo creía que yo nunca sería capaz de soltarlo. Pero lo hice. Con la voz quebrada, con las manos temblorosas, le dije que no podía seguir viviendo con alguien que ya no me elegía. Él no lloró. Apenas asintió y murmuró un «Lo entiendo». Esa frialdad me destrozó aún más. ¿Cómo podía ser tan sencillo para él? ¿Cómo podía aceptar perderme sin luchar? Después de aquella noche en la que pronuncié la palabra divorcio, algo dentro de mí se quebró de manera definitiva. No fue un estallido, no hubo gritos ni platos rotos. Fue más bien un silencio prolongado, una calma inquietante, como la que precede a una tormenta devastadora. Yo había esperado, quizás en lo más profundo de mí, que al escucharme él reaccionara, que tratara de convencerme de quedarme, que luchara por lo que habíamos construido, pero no lo hizo. En los días siguientes, Daniel parecía moverse en una rutina casi cómoda. Iba al trabajo, volvía tarde, comía en silencio y se dormía antes de que pudiera decir una palabra. Yo lo observaba, esperando un gesto, una mirada de arrepentimiento, pero lo único que recibía era esa distancia helada que me decía sin necesidad de palabras que él ya no estaba conmigo. Comencé a darme cuenta de que lo que más dolía no era su traición, sino mi propio engaño. Yo había cerrado los ojos a todas las señales, había querido creer que el amor era eterno y suficiente. Me culpaba por no haber visto antes lo evidente, por no haber tenido el valor de enfrentar la verdad,
cuando aún podía salvar algo de mí misma. Mis amigas notaron el cambio. Me preguntaban qué ocurría, por qué tenía esa tristeza constante en los ojos. Yo sonreía, fingía, decía que todo estaba bien. No quería que nadie supiera la magnitud de mi fracaso. Porque sí, lo sentía como un fracaso personal. ¿Cómo podía haber perdido al hombre que juró amarme para siempre? ¿Qué tenía ella que yo no tenía? Me obsesioné con esa mujer desconocida. Imaginaba su rostro, su voz, su manera de tocarlo. La odiaba con todas mis fuerzas, aunque nunca la había visto. No porque fuera la otra, sino porque se había convertido en la sombra que me arrebataba lo que yo consideraba mío. En mis noches de insomnio pensaba en cómo reía con él, en cómo recibía esas palabras dulces que antes me pertenecían a mí. Y cuanto más pensaba en ella, más me odiaba a mí misma por darle tanto poder. Una tarde no pude más y lo enfrenté. Le pregunté directamente quién era, cómo se llamaba, qué tenía de especial. Él bajó la mirada y con una calma que me mató, dijo: «No importa su nombre. Solo sé que con ella me siento vivo». Aquella frase fue como un disparo en el pecho. ¿Acaso conmigo estaba muerto? ¿Acaso todos nuestros años juntos habían sido una prisión para él? Quise golpearlo, quise sacudirlo hasta que comprendiera el dolor que me estaba causando, pero me contuve. Me quedé en silencio, tragándome la rabia, mientras las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Los días se volvieron insoportables. Cada rincón de la casa me recordaba a él. La taza de café con la que solía despertarme, el sillón donde veíamos películas abrazados, incluso la cama que ahora se sentía demasiado grande y demasiado fría. Yo me iba apagando poco a poco, convirtiéndome en un fantasma dentro de mi propia vida. El proceso legal comenzó pronto. Papeles, abogados, firmas. Todo era tan frío y mecánico que dolía aún más. ¿Cómo podía reducirse nuestra historia, nuestros sueños y promesas a un puñado de documentos? Cada firma era una puñalada. Yo leía las palabras disolución del matrimonio y sentía que mi corazón se disolvía también. A pesar de todo, hubo momentos en los que pensé en detenerlo, en pedirle otra oportunidad, no por mí, sino por lo que alguna vez fuimos. Recordaba nuestras primeras noches juntos, las risas, los viajes improvisados, las promesas susurradas al oído. ¿De verdad todo eso podía morir así, sin resistencia? Pero cada vez que lo miraba, veía en sus ojos la certeza de alguien que ya había elegido otro camino. Y entendí que insistir sería humillarme más, encadenarme a un fantasma que nunca volvería. El día que firmamos el divorcio fue uno de los peores de mi vida. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa larga y papeles que parecían cuchillas. Yo temblaba por dentro, pero mantuve el rostro firme. Él, en cambio, parecía tranquilo, casi aliviado. Cuando terminé de firmar, levanté la vista y lo miré por última vez como mi esposo. Quise encontrar, aunque fuera un destello de dolor, una sombra de duda, pero no había nada, solo un vacío insoportable. Cuando salimos del juzgado, el aire de la calle me golpeó como si acabara de despertar de un sueño. Caminamos en silencio, cada uno hacia un lado diferente. Yo lo vi alejarse sin girar la cabeza, sin una palabra de despedida, y ahí lo comprendí. Ya no había un nosotros, solo quedaba él y yo, separados, extraños, irreconciliables. Los meses siguientes fueron una pesadilla lenta. Me sentía perdida, sin rumbo. Había construido mi identidad alrededor de él, de nuestro para siempre, y ahora no sabía quién era sin Daniel. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer reflejada. Tenía los ojos apagados, el rostro cansado, el alma rota. Las noches eran las peores. Me despertaba sobresaltado, estilando la mano hacia su lado de la cama, solo para encontrar el frío de las sábanas vacías. A veces creía escuchar su risa en el pasillo, sus llaves en la puerta, su perfume en el aire. Y cada vez que comprendía que todo era producto de mi mente, sentía que me moría un poco más. Intenté llenar el vacío con actividades, con trabajo, con amigos, pero nada bastaba. La soledad era un monstruo que me perseguía a todas partes.
Veía parejas en la calle, sonriendo, tomados de la mano, y un nudo se formaba en mi garganta. ¿Por qué yo sí y yo no? ¿Por qué mi amor no fue suficiente? Me obsesioné con esa mujer desconocida. Imaginaba su rostro, su voz, su manera de tocarlo. La odiaba con todas mis fuerzas, aunque nunca la había visto. No porque fuera la otra, sino porque se había convertido en la sombra que me arrebataba lo que yo consideraba mío. En mis noches de insomnio pensaba en cómo reía con él, en cómo recibía esas palabras dulces que antes me pertenecían a mí, y cuanto más pensaba en ella, más me odiaba a mí misma por darle tanto poder. Una tarde no pude más y lo enfrenté. Le pregunté directamente quién era, cómo se llamaba, qué tenía de especial. Él bajó la mirada y con una calma que me mató, dijo: «No importa su nombre, solo sé que con ella me siento vivo». Aquella frase fue como un disparo en el pecho. ¿Acaso conmigo estaba muerto? ¿Acaso todos nuestros años juntos habían sido una prisión para él? Quise golpearlo, quise sacudirlo hasta que comprendiera el dolor que me estaba causando, pero me contuve. Me quedé en silencio, tragándome la rabia mientras las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Los días se volvieron insoportables. Cada rincón de la casa me recordaba a él. La taza de café con la que solía despertarme, el sillón donde veíamos películas abrazados, incluso la cama que ahora se sentía demasiado grande y demasiado fría. Yo me iba apagando poco a poco, convirtiéndome en un fantasma dentro de mi propia vida. El proceso legal comenzó pronto. Papeles, abogados, firmas. Todo era tan frío y mecánico que dolía aún más. ¿Cómo podía reducirse nuestra historia, nuestros sueños y promesas a un puñado de documentos? Cada firma era una puñalada. Yo leía las palabras disolución del matrimonio y sentía que mi corazón se disolvía también. A pesar de todo, hubo momentos en los que pensé en detenerlo, en pedirle otra oportunidad, no por mí, sino por lo que alguna vez fuimos. Recordaba nuestras primeras noches juntos, las risas, los viajes improvisados, las promesas susurradas al oído. ¿De verdad todo eso podía morir así, sin resistencia? Pero cada vez que lo miraba, veía en sus ojos la certeza de alguien que ya había elegido otro camino. Y entendí que insistir sería humillarme más, encadenarme a un fantasma que nunca volvería. El día que firmamos el divorcio fue uno de los peores de mi vida. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa larga y papeles que parecían cuchillas. Yo temblaba por dentro, pero mantuve el rostro firme. Él, en cambio, parecía tranquilo, casi aliviado. Cuando terminé de firmar, levanté la vista y lo miré por última vez como mi esposo. Quise encontrar, aunque fuera un destello de dolor, una sombra de duda, pero no había nada, solo un vacío insoportable. Cuando salimos del juzgado, el aire de la calle me golpeó como si acabara de despertar de un sueño. Caminamos en silencio, cada uno hacia un lado diferente. Yo lo vi alejarse sin girar la cabeza, sin una palabra de despedida. Y ahí lo comprendí. Ya no había un nosotros, solo quedaba él y yo, separados, extraños, irreconciliables. Los meses siguientes fueron una pesadilla lenta. Me sentía perdida, sin rumbo. Había construido mi identidad alrededor de él, de nuestro para siempre. Y ahora no sabía quién era sin Daniel. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer reflejada. Tenía los ojos apagados, el rostro cansado, el alma rota. Las noches eran las peores. Me despertaba sobresaltado, estirando la mano hacia su lado de la cama, solo para encontrar el frío de las sábanas vacías. A veces creía escuchar su risa en el pasillo, sus llaves en la puerta, su perfume en el aire. Y cada vez que comprendía que todo era producto de mi mente, sentía que me moría un poco más. Intenté llenar el vacío con actividades, con trabajo, con amigos, pero nada bastaba. El tiempo pasó y aunque las cicatrices seguían abiertas, aprendí a vivir con ellas. Dicen que la memoria es traicionera, que con los años se suavizan los recuerdos más duros, pero en mi caso, cada detalle seguía intacto, como si hubiera ocurrido ayer. Podía cerrar los ojos y escuchar su voz,
sentir sus manos entrelazadas con las mías, imaginar el roce de su barba en mi mejilla. Esa permanencia era a la vez un consuelo y una condena. Me sorprendí a mí misma buscando su sombra en lugares comunes, la panadería donde solíamos comprar pan los domingos, la librería en la que pasábamos horas eligiendo libros, el banco del parque donde juramos que estaríamos juntos para siempre. Todo estaba impregnado de su ausencia. Una noche, mientras escribía en mi diario, comprendí que la tristeza había mutado en algo más profundo: nostalgia. Ya no lloraba todos los días, pero me dolía el vacío de lo que pudo ser y nunca fue. Porque al final, lo más cruel no fue perderlo, sino perder el futuro que habíamos dibujado juntos. Esa casa cerca del mar, esos hijos que nunca llegaron, esos viajes que quedaron en palabras. El duelo no era solo por él, sino por la vida que imaginé y que jamás existirá. Intenté rehacer mi vida. Salí con algunos hombres, me dejé invitar a cenas, acepté conversaciones largas en cafés, pero siempre, en algún momento, surgía la comparación inevitable. Ninguno era Daniel, ninguno me miraba como él me miró alguna vez, ninguno me hacía sentir esa mezcla de seguridad y vértigo. Y entonces me retiraba, inventando excusas, porque aún no estaba lista para soltarlo de verdad. Mi familia me apoyaba, aunque a veces con torpeza. Mi madre me repetía que era joven, que encontraría a alguien mejor. Mis amigas decían que el tiempo curaría todo. Yo asentía, sonreía, pero por dentro gritaba: «¿No entienden?». No era cuestión de encontrar a alguien más, era la certeza de que había perdido la fe en el amor mismo. Una madrugada, incapaz de dormir, me levanté y caminé por la casa a oscuras. Toqué las paredes, los muebles, los objetos que habíamos elegido juntos. De pronto, me di cuenta de que lo que más me ataba a él no eran los recuerdos, sino el espacio compartido. Así que tomé una decisión: mudarme. El proceso fue duro, pero liberador. Empaqué mis cosas, regalé muebles, dejé atrás la cama donde tantas noches lloré. Encontré un pequeño apartamento con vista a la ciudad. Allí era todo nuevo, sin fantasmas. La primera noche que dormí en esa cama desconocida, sentí miedo y a la vez una chispa de alivio. Era como si por fin pudiera empezar de cero. Con el tiempo, descubrí que la soledad también tiene su belleza. Aprendí a disfrutar del silencio, a cocinar solo para mí, a leer en paz sin esperar que nadie llegara. Me di permiso para escuchar mi propia voz, esa que había callado durante años por adaptarme a la de Daniel. Fue en esa soledad donde empecé a encontrarme. Pero la vida tiene un extraño sentido del humor. Justo cuando comenzaba a aceptar mi destino, volví a verlo. Fue en una calle concurrida, un día cualquiera. Iba con ella, con la mujer que había ocupado mi lugar. Tenían un niño pequeño, de la mano. La imagen me atravesó como un rayo. Era como mirar la versión alternativa de mi vida, la que debió haber sido mía. Él me vio. Nuestros ojos se encontraron por un segundo eterno. No hubo palabras, no hubo sonrisas, solo un reconocimiento silencioso de lo que habíamos sido y de lo que ya no éramos. Yo seguí caminando, con la cabeza erguida, aunque por dentro me quebraba. Esa noche lloré como no lo hacía en mucho tiempo. No por él, sino por mí, por la mujer que fui y por la que nunca seré. Entendí que el duelo nunca termina del todo. Siempre habrá una parte de mí que lo recuerde, que lo ame a pesar de todo, que se pregunte qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Y sin embargo, en medio de ese dolor, algo cambió. Al verlo con su nueva familia, comprendí que ya no había espacio para mí en su mundo, y que eso estaba bien. Yo también merecía construir el mío, distinto, imperfecto, pero mío. Desde entonces empecé a escribir más. Llené cuadernos con pensamientos, con relatos de mi vida, con recuerdos de nuestra historia. Escribir se convirtió en mi manera de sanar, en mi refugio.
A través de las palabras, empecé a transformar el dolor en algo soportable, incluso en algo hermoso. Hoy, mientras escribo estas líneas, no puedo decir que lo he olvidado, sería una mentira. El amor verdadero, aunque termine, deja huellas imborrables. Pero sí puedo decir que he aprendido a vivir con su ausencia, que ya no me destruye como antes. He entendido que amar no garantiza ser amado, que las promesas no siempre se cumplen, que la eternidad a veces dura apenas unos años. He aprendido, a la fuerza, que la vida continúa, aunque uno sienta que se ha detenido para siempre. Y aunque a veces me invade la tristeza, también me acompaña una certeza. Sobreviví. Sobreviví a su traición, a mi propio dolor, a las noches interminables de soledad. Sigo aquí, respirando, caminando, escribiendo. Y eso al final también es una victoria. Quizás algún día vuelva a amar, quizás no, pero ya no lo busco con desesperación. He descubierto que la compañía más importante es la mía, que el amor propio es el único que no puede traicionarme. Y aunque a veces la nostalgia me golpea, sé que ya no me hundirá como antes. Porque si algo me ha enseñado esta historia, es que incluso en medio de la pérdida más grande, siempre queda un pedazo de luz. Y yo elijo aferrarme a esa luz, aunque sea pequeña, aunque tiemble, porque es la prueba de que sigo viva. Daniel fue mi amor, mi dolor, mi ruina y mi renacimiento. Y aunque nunca lo sepa, gracias a él descubrí mi propia fuerza. Una fuerza que nació de la herida más profunda y que paradójicamente me salvó.